Saludo vía remota a Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido Leo, muy buenas noches. Oye, qué desastre esta caída de los precios del petróleo. No sé si sea cierto, pero alguien ponía hoy un dato que me parece increíble, que al precio hoy de la mezcla mexicana en dólares reales está por debajo de lo que costaba el barril de petróleo en 1938 cuando se expropió el petróleo. ¿Te suena o no te suena este dato? Me suena, pero eso seguramente lo están haciendo con una base de los 2000. Si te vas, por ejemplo, al mínimo histórico que tenemos, que es el de 1998, todavía estamos por un poquito más arriba de eso. Todo depende de la base. Por eso, pero en términos reales hay que explicarle a la gente, es quitando la inflación. Ahorita, ¿a cuánto cerró la mezcla hoy, Gonzalo? Hoy por arriba un poquito de los $17. Pues sí, a los $17. Lo que pasa es que $17, decías tú en 90 y ¿cuánto llegamos a tener en 92? En Creo que 1998 la mezcla mexicana fue su mínimo de $8 con 27 centavos. $8 con 27 centavos. Eso está incluso por debajo de los 17 de hoy, tomando en cuenta la inflación, ¿es correcto? No, ya con inflación probablemente ahí sí estaríamos muy cerquita, posiblemente en 8.50 y algo, 8.70 y algo. Por ahí estaríamos muy cerquita, estamos muy cerquita. Es que eso es lo que cuenta, el precio real, para darnos una idea de la caída brutal que ha tenido el precio del petróleo, Gonzalo. Yo te la cambiaría un poquito, Leo, porque hay que también tener un poquito de perspectiva de la trayectoria, porque hablar del precio en específico nada más nos habla de un punto. ¿Dónde estábamos en 1998? Cantarell, justamente nuestro gran gigante petrolero, estaba iniciando su programa de inyección de nitrógeno para llegar en el 2003 a 2.2 millones de barriles. Levantó en 6 años 1 millón de barriles. Hoy, por desgracia, Cantarell no lo hemos agotado. De esos 2.2, hoy produce 140,000 barriles. Y por desgracia, la producción mexicana no se ve cómo pueda levantar 1 millón de barriles. Simplemente los campos no están, no hay suficiente inversión. Y con esos precios, pues simplemente no hay ni siquiera un interés económico de hacerlo. Ahora, decía, creo ayer el presidente, que el costo de extracción del petróleo mexicano es $4. Me llamó la atención el dato, lo quiero... Mira, ya te estás riendo, sí te estoy viendo, ¿eh? Así que, ¿qué nos dices? ¿Cuáles son los costos de extracción? Y te lo pregunto para ver si conviene seguir sacando petróleo a los precios que están el día de hoy en los mercados internacionales. Sí, mira, la realidad es de que eso que dijo el presidente López Obrador a los pocos minutos o unos minutos antes había sido desmentido por el propio director de Pemex. El costo promedio de los campos de Pemex, de todos los campos, es de $14 con 20 centavos. Ahora, eso creo que también vale la pena mucho explicarlo. Esos 14.2 dólares por millón de crudo equivalente, que también incluye la parte del gas, es básicamente el costo del descubrimiento más el costo del desarrollo. Cuando llevamos la discusión hacia un campo es rentable o no, todavía nos faltan más elementos. Nos falta, por ejemplo, cuánto tiene de salarios y prestaciones, el costo laboral, cuánto es el costo del capital, todo lo que se le invirtió, y sobre todo la tasa de impuestos. Ya cuando consideramos todos estos elementos, entonces ya no estamos hablando de 14.2, estamos hablando probablemente entre 25 y 26 dólares. A partir de ahí es que podemos hablar si un campo es rentable o no es rentable, y al día de hoy, con esos precios tan deprimidos, pues simplemente es un problema bastante complicado. Bastante complicado porque no es tan fácil como decir, pues cierren los pozos, porque ahorita no nos conviene, ¿no? Fíjate, el único país del mundo, y aquí es parte de dónde y cómo llegamos a esta catástrofe que estamos viendo, es precisamente Arabia Saudita. El único país del mundo que puede abrir y cerrar la válvula con esa facilidad es Arabia Saudita. Todo esto inició la noche para nosotros, la tarde-noche del domingo 7 de marzo, cuando hace y lanza justamente su amenaza de subir de 10 millones a 12 millones la producción. Eso es justamente lo que nos lleva a la hecatombe que empezamos a ver. Después, durante esta semana, ocurrió el fenómeno ya generalizado y profundo del coronavirus y la demanda por petróleo y por combustible simplemente se colapsó. Ahora, ¿qué sigue, Gonzalo? Hace poco hablábamos del desastre que fue Pemex el año pasado, pérdidas de 18,000 millones de dólares, sin tomar en cuenta el tema de las pensiones. Bueno, pues las pérdidas este año van a ser todavía mayor. ¿Qué se tiene que hacer al respecto, Gonzalo?
Pues mira, le acabas de pegar muy bien. Pemex se encamina a tener su peor trimestre económico en su historia. No estoy escatimando palabras ni tampoco. En su historia. Ese va a ser el peor de la historia. En ese sentido, hay que poner tres consideraciones. Uno, lo que el gobierno quiere hacer, recuperación, todo el énfasis en la producción. Y retomando lo que ahorita te comentaba de los campos prioritarios, los que van a iniciar producción, ninguno es rentable a estos precios. Es el momento justamente de, si no se van a cancelar, al menos retrasarlos, si no la pérdida va a ser mucho más grande. En ese sentido, ¿qué deberíamos estar haciendo ahorita? En el mejor de los casos, replantear toda la estrategia de la recuperación de la soberanía expresada en dos partes. Una, la producción de petróleo a cualquier costo. No, lo que importa aquí ahorita es la rentabilidad o que la pérdida minimizarla. Segundo, y qué bueno que lo mencionó el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, acerca de hacer medidas y cortes, sobre todo en áreas administrativas. Eso es muy bueno y eso va a ayudar. No es la solución. ¿Dónde está la solución? Tenemos que detener la sangría que se está significando la refinación en México. Hoy, y eso es un elemento que ocurrió básicamente hace 36 horas, la curva justamente de la gasolina se volvió negativa. ¿Qué significa esto en términos muy sencillos? Un barril de gasolina vale menos que el crudo que se utilizó para producirlo. En otras palabras, y ya poniendo en términos de por eso es un tema de oferta y demanda. Entonces, ahorita hay mucha oferta de gasolina. Sí. Y no solo eso, voy a terminar esa parte y voy al siguiente, que es la parte, no te preocupes. Un elemento fundamental es que ahorita es donde deberíamos de bajar todas nuestras refinerías, cerrarlas prácticamente por el momento, hacer todo el mantenimiento mayor que se requiere e importar esas gasolinas. Eso es lo que ahorita sería la mejor opción económica. Ahora, hay un elemento que por desgracia hay que hablarlo porque es seguramente un elemento que va a estar en abril, tan cerca como abril, que es el almacenamiento. Todas las empresas estatales, públicas, privadas, americanas, asiáticas, europeas, todas están básicamente aprovechando estos precios tan bajos para almacenar el petróleo. México no tiene prácticamente almacenamiento de petróleo crudo más allá de unas cavernas en Veracruz y en el estado de Tabasco. Este es el momento donde México debería recambiar su estrategia de refinación y crear su reserva estratégica de petróleo. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo y aprovechar ese tipo de márgenes. Sin embargo, obviamente, eso no es rentable políticamente para la administración, mucho menos para el presidente, y no se ve que se estén tomando las medidas que se tienen que tomar en un momento crítico. A ver, entonces entiendo bien lo que tú estás proponiendo. Es, número uno, parar de tener temporalmente los pozos que no son rentables con estos niveles de precios del petróleo y, desde luego, parar todos los proyectos de refinería. Y aquí tengo que incluir a Dos Bocas Tabasco, ¿no? O sea, Dos Bocas ya si era una locura económica antes, ahora, bueno, yo ya no sé cómo llamarla, Gonzalo. Mira, déjame darle a ti un dato a la gente. Apenas el lunes el secretario Hugo López-Gatell hablaba de que iban a meter $90 millones para hacer el testeo acerca del coronavirus, porque eran muy caras las pruebas y bueno, todo lo que hemos escuchado. Para el presupuesto de Dos Bocas de este año son $2.500 millones. No puedo pensar en una parte más noble, esencial, que es proteger la salud de los mexicanos. Pues sí, debería de usarse ese dinero desde luego, para la salud. Oye, hoy los bonos de Pemex creo que estaban a 60 centavos por dólar, lo cual quiere decir que no son basura, sino que ya son triplemente basura. No los han calificado así las calificadoras, pero el mercado ya está señalando que Pemex está en una situación financiera delicadísima, Gonzalo. Sí, Leo, de hecho justamente tú y yo en algunas ocasiones anteriores hemos platicado y yo te decía de que ya es una certeza que Petróleos Mexicanos perderá el grado de inversión. Esto parece ser ya inevitable, más cuando estamos viendo esta catástrofe de precios y también justamente un elemento de demanda, ¿no? Y tanto interna como externa. El elemento fundamental que yo creo que ya hizo que toda la gente se diera cuenta es que la noción, la premisa sobre la cual todavía Pemex sostenía el grado de inversión es que iba a ser el gobierno mexicano quien lo respalde en todo momento. La pregunta entonces ya no se volvió acerca de Pemex, sino acerca de la capacidad del Estado mexicano de enfrentar las obligaciones financieras de Pemex.
Y con una catástrofe económica que es como la que ya estamos viviendo, que la contabilicemos en un mes o en 2 meses es irrelevante, porque la crisis ya la tenemos el día de hoy, ya la estamos empezando a vivir. Y justamente veamos que el gobierno mexicano va a tener un muy mal trimestre económico, se habla de menos 4.5% y a una estimación ya la vimos hasta en 7% negativo, pues simplemente no se ve de dónde vaya a haber suficiente dinero para poder enfrentar gasto social, obligaciones financieras del Estado, más el apoyo a Pemex. El dinero simplemente no alcanza. Y dada esa premisa, es que ya la gente está empezando a vender los bonos de Pemex, básicamente por adelantarse a lo que parece ser una cosa segura. ¿Pero qué estás pensando en la cosa segura? ¿Que Pemex no va a pagar su deuda? No, justamente acuérdate que hay un elemento fundamental, que es que en el momento que Pemex pierda el grado de inversión, la ley Sarbanes-Oxley, que esa fue una de las medidas que se introdujeron en la crisis de 2008, dice claramente que todos los fondos de pensiones, principalmente el dinero del retiro de los trabajadores, principalmente americanos, únicamente puede invertir en papeles que tengan grado de inversión. En el momento que Pemex ya no lo tiene, tienen que vender esos papeles. Es mejor venderlo ahorita que venderlo justamente en el momento del incendio. Es mejor comprar ahorita el seguro, quizá a un precio reducido como el que vimos al día de hoy, a cuando la casa ya se está quemando. Ahora, hablando de casas que se están quemando, yo me queda claro que el tema de Pemex ya no es un tema nada más de Pemex, de las ideas fijas que tiene el presidente López Obrador en este sector petrolero, en particular de Pemex. Es un problema que para las finanzas públicas y por ende para los mexicanos, Gonzalo. O sea, si ahorita no se toman medidas en serio, esto nos va a afectar a todos los mexicanos. Yo quiero pensar que la Secretaría de Hacienda, que es la encargada de manejar las finanzas públicas, sí está pensando en esto. Es lo que hacemos todos votos, de que ya se estén tomando las medidas o se estén planteando ante el gran tomador de decisiones que es el presidente López Obrador, de que el modelo actual, el modelo cerrado, no está funcionando. E incluso déjame adelantarme y quizá levanten varias cejas, pero si de pronto el presidente López Obrador quisiera dar vuelta y volverse el más neoliberal y abrir de nuevo las rondas y abrir las subastas eléctricas, este no es un buen momento para hacerlo, este no lo es. Y te voy a decir por qué. La realidad es que ahorita, con todo lo que hemos visto, esta catástrofe en los mercados financieros, no hay apetito de inversión en ninguna parte del mundo. Y México, por desgracia, no somos tampoco el único país que tiene petróleo. Hay petróleo en todas partes del mundo, como Arabia Saudita nos lo acaba de demostrar, igual que Rusia. Y ahorita simplemente no hay un apetito, a pesar de que esto fuera. Si hacerlo en ese momento lo vamos a tener que rebajar unas condiciones que serían inaceptables para el Estado mexicano, en perjuicio no solo de los que estamos viviéndolo al día de hoy, sino de las generaciones futuras. Pues se les fue la oportunidad con estos precios del petróleo. Gonzalo, te agradezco muchísimo, como siempre, tu análisis. Me quedo preocupado, pero bueno, pues así es esto. Se trata de resolver los problemas en la vida. Muchas gracias, Gonzalo Monroy, desde vía remota, desde su casa. Muchas gracias en esta sana distancia. Gracias, Gonzalo. Hacemos una breve pausa. Regresamos también vía remota con nuestro experto en materia internacional, Mauricio Mechulam, para hablar de los conflictos que ha suscitado los países tras esta crisis del coronavirus. Regresamos.